Vamos a abrir la Biblia en capítulo 7 del libro de Mateos. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Amén. Amén. versículo 1, capítulo 7, dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hasta aquí la palabra del Señor. Con permiso. Gloria a Dios. Hermano, yo no sé qué pasó conmigo. Yo estaba de lo más bien lunes, martes, yo no trabajé esta semana, yo me he sentido fuerte. Yo desperté bien hoy. Y ahorita que me bañé, yo digo, y ahora entiendo a Karina, me imagino cómo se sintió esta semana. Yo sentía que el corazón me latía aquí atrás, la vista turbia, como que los oídos tapados. Y cuando me fui a cepillar ahorita los dientes, me dio como náusea, porque hay mucha flema aquí en la garganta. Por eso estoy tomando un poco de té. Y yo decía, ay, justo hoy, porque hoy que tengo que hablar. Pero lo prometido es deuda y pues, le pido al Señor que me dé fuerza y que me ayude. Que siento el corazón latiéndome literalmente aquí atrás, en la cabeza, en la parte de atrás. ¿Ah? Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, para tratar de avanzar, lo único que voy a repasar de la primera clase es el versículo 1 y 2 que dice así: no juzguéis, coma, no termina ahí el versículo. Si el versículo terminase ahí, está claro lo que quiere decir. Coma, para que no seáis juzgados. El versículo que le sigue dice: porque con el juicio con que juzgáis, coma, seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces, cuando nosotros leemos el versículo primero, lo que está diciendo es, en otras palabras, usted juzga, usted será juzgado. Y el versículo segundo está especificando de que cuando usted juzgue, con la manera que usted juzgue, va a ser devuelto para usted. Si usted juzga severamente, severamente va a ser juzgado. Si usted juzga con misericordia retornará el juicio para uno. Traté de dar algunos ejemplos, pero entrando en esta segunda clase yo dije, bueno, qué mejor que tratar de explicar versículos 3, 4 y 5, que es un mensaje que Dios está dando, y posiblemente quizás se está dirigiendo a los fariseos que estaban allí, porque es un mensaje dando una exhortación, diciendo: tú que tienes una viga, ¿cómo le dices al que tiene una paja, déjame sacar tu paja? Y le dice: primero saca tu viga para que veas bien y verás entonces cómo sacar la paja de tu hermano. Entonces, teniendo en mente ejemplos, yo quiero que me acompañen a Juan capítulo 8. Gracias, Karina, si tú tienes la Biblia ahí atrás sería excelentísimo. Capítulo 8. Juan capítulo 8. Y quizás ahí lo pueden leer. Voy a hacer como un resumen. No voy a poner a leer todos los versículos para no perder mucho tiempo. Pero el capítulo 8 del libro de Juan habla de cuando los escribas y los fariseos traen a una mujer. Ellos dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida. El Evangelio de Juan capítulo 8. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio.
Y según la ley de Moisés, en la ley Moisés manda a que esta mujer sea apiedrada. Pero la Biblia dice en el versículo 6, dice, mas esto decían ellos, tentándole para acusar. O sea, ellos traen a esa mujer para ver si Cristo quebrantaba lo que Moisés decía en la ley. Entonces el Señor, dice ahí el capítulo, que empieza a escribir en tierra. Jesús estaba, dice, en el templo temprano enseñando. No sabemos que estaba enseñando. La Biblia dice que inclusive dice que él estaba sentado. Antiguamente seguramente era así. Entonces ellos interrumpen el día de que estaba dando un estudio, porque no dice que estaba predicando, estaba enseñando. Y traen a la mujer, interrumpen la enseñanza del maestro y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Y Moisés en la ley dice, claro, aquí no dice, pero uno que tiene curiosidad se pregunta, ¿de qué partes de la ley están hablando? Bueno, si usted va a Levíticos, capítulo 20, versículo 10 dice, igual que Deuteronomio 22 al 24 dice, no dice solo la mujer, dice ambos, el hombre y la mujer que adulteren deberán morir. Así dice la ley. Entonces Jesús empieza a escribir en tierra y dice que ellos le insistían. Si usted lee el capítulo 8, no voy a leer todos los versículos, pero apúntelo para que en la casa usted vea si yo estoy predicando. Acuérdense, si no lo compruebo con la Biblia, no me lo creen. Y el Señor empieza a escribir, no le contesta inmediatamente la pregunta de ellos. Entonces, ellos dicen que, insistiéndole, le decía, ¿qué tú dices? Ahí el maestro, como él es sabiduría propia, viene y le hace a ellos una pregunta. Ahí Jesús no dijo, mentira, esta mujer no adulteró. No les dijo, no, yo ya vi todo, yo sé todo, yo soy omnisciente. Esa mujer ustedes la están trayendo para hacer una farsa. Él no dijo mentira. Él no dijo no fue sorprendido. Él vino y usó para mí, déjeme compruebo primero, capítulo 7. Él dijo, perfecto, así está escrito en la ley, y si esta mujer ha quebrantado la ley. Pero ahora él va a aplicar capítulo 7 con ellos, y les dice esto. El que de vosotros, ahora vamos a comenzar el juicio como Dios manda. Comencemos primero por ustedes antes de juzgarla a ella. El que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Dice el capítulo que comenzando del más viejo al más joven, no voy a decir por qué dice la Biblia que los más viejos, entre más vida creo que se recuerde más. Esa es una broma. Pero comenzando del mayor al menor, dice que seguramente, la Biblia no lo dice así, pero vamos a conjeturar. Ellos con la piedra en la mano, y del mayor, dice, juzgados por su conciencia, no fue Cristo. Cristo los mandó a que ellos juzgasen a sí mismos. Y que del mayor hasta el menor, soltaron la piedra y se dieron la vuelta. Primero, el segundo, hasta el último. Allí el Señor aplicó Mateos capítulo 5. Usted quiere juzgar para afuera, comience con usted mismo primero. Manuel me preguntó en la primera clase, Junior, ¿qué tal si alguien me dice a mí algo, pero de pronto no es el mismo pecado, no es el mismo problema? Bueno, si usted mira atentamente, Jesús cuando se dirige a ellos no le preguntó con exactitud. Jesús no le dijo, el que de vosotros nunca haya adulterado, que tire la primera piedra. Él dijo, el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Antes de que tome su conclusión, hermano, yo voy a pasar por 3 ejemplos, pero guarde ya en la Biblia porque vamos a volver a los 3 ejemplos. Ahora vamos a ver Lucas capítulo 7, del versículo 36 al 50.
Literalmente siento que se me está secando, cerrando la garganta. Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Aquí dice la Biblia que está Jesús en casa de un Simón fariseo. Este fariseo dice que le rogó a Jesús que llegara a su casa. Le dijo: maestro, te ruego maestro, ven a mi casa a comer. Y el Señor le dijo: perfecto, está bien, voy. El asunto es que cuando están comiendo, vuelvo y le repito, lea usted el 36 en adelante, yo voy a hacer como una gramática de lo que está allí. Cuando están comiendo, dice que sentados en la mesa, de repente entra una mujer. Están en la casa de Simón fariseo, no están en la casa de nadie más, y de repente viene una mujer detrás con un perfume y dice que entrando en la puerta se tira a los pies del maestro en llanto, pero en llanto. Hermano, para mojar los pies de alguien hay que llorar mucho. Y dice que los ungió con las lágrimas de ella, y luego tiró el perfume y con sus cabellos enjugaba sus pies. Simón, el dueño de la casa, fariseo, aparentemente conocía quién era esa mujer. Y cuando él ve, porque acuérdense que él fue el que invitó a Jesús a su casa, cuando él ve que esta mujer lo está besando los pies, llorando y ungiendo, y las lágrimas y el perfume, él viene y dice así. Por cierto, él dice que él decía dentro de sí, no hablo en voz alta, diciendo, complementando lo que alguien dijo que no me acuerdo aquí ahorita. Tal vez no todos juzgamos de boca, pero en el pensamiento. ¿Fuiste tú, querido? Que decía algo así parecido, no sé quién fue. Él hablaba dentro de sí, diciendo esto: si este fuera, viendo a Jesús, si este fuera un varón de Dios, un profeta de Dios, supiera quién es que le está tocando. Esta mujer es una pecadora. Mientras estaban ellos dos solitos comiendo, el maestro no le dijo nada. Pero en el momento que Simón pensó dentro de sí, dijo: si este fuera profeta de Dios, supiera quién le está tocando. Ahí pagó el silencio del Señor. Le dice así: entonces respondiendo Jesús le dijo, en el pensamiento, porque no había hablado: Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Póngale ojo, esta es una parábola. Parábola es un ejemplo terrenal, pero que viene con una verdad espiritual. Y una vez que la parábola es discernida, es revelada, interpretada, hay como una ejecución, hay un cumplimiento de ella. No voy a decir juicio, pero hay un cumplimiento. Entonces, respondiendo Simón le dijo: fácil, pienso yo, que el que perdonó más le va a amar más que al que le perdonó menos. Si usted tiene a alguien que le debe $500 y otro que tiene $50, y usted dice: no, a los dos tranquilo, no me paguen nada, ¿cuál de los dos va a estar más agradecido? Obviamente al que usted le dijo que no le pagara y le debía más. Eso fue lo que contestó Simón. Aquí viene la interpretación y la revelación de Cristo. Le dice: perfecto, le dice él, en el versículo 43, y dice: Jesús le dijo: rectamente ha juzgado. Dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer, Simón? Yo entré en tu casa, tú no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Cuando entré a tu casa no me diste beso,
mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza cuando entré en tu casa con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, aquí viene no la sentencia, sino donde se viene a hacer realidad una parábola, el cuidado de la parábola. Por lo cual entonces, ya que juzgaste bien, Simón, versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque mucho amó. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Quién era Simón ahí en la parábola? El que debía menos. Y le dice, Simón, yo entré a tu casa por costumbre, los judíos, no sé cómo, era la toalla a los pies, el ósculo santo y ungir la cabeza con aceite. Quizás Simón se sintió muy importante y no quiso hacer eso más que sentarlo a la mesa. Pero esa mujer, desde que, bueno, ustedes acaban de leer, y mire aquí un punto que después vamos a volver para que lo guarden en su cabeza. Estas son palabras del Señor Jesucristo que revelan una realidad profunda. Dicen, al que mucho ama, mucho se le perdonará. Pónganlo en su cabeza, porque aquí a poco vamos a ver el poder, por decirlo así, del amor. Acordémonos, por ahí Proverbios Romanos dice, contra el amor no hay ley. Lengua, dones, como decía Eddie ahorita leía, todos van a cesar, todos van a pasar. Después del tiempo de la gracia, después del tiempo espiritual, todo va a pasar. El amor nunca dejará de ser. Porque Dios es amor. Y Dios no puede. Dios es para siempre. Amén. Vamos a ir ahora, hermanos. Aquí fue el último ejemplo. Vuelvo y repito, mire dónde iba mi mente cuando yo comencé el estudio. Yo dije, déjame agarrar un par de ejemplos, por lo menos 3, para tratar de explicar qué es lo que el Señor estaba hablando del juzgar injustamente, incorrectamente. Pero al tercer ejemplo yo recibí, como les había prometido, lo que yo llamo, así sarcásticamente hablando, lo mismo que pasó en Japón, la bomba atómica. Después de la bomba atómica, ¿qué pasó con la Segunda Guerra Mundial? Se acabó, no más guerra. Dentro de mí acabó una. Quiero que me acompañen a Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 12. Voy a resumir, no voy a leer todo, pero apúntelo para que usted lo lea entero en su casa. Eso es para avanzar. Porque vuelvo y repito, tengo que volver a los 3 ejemplos para traer un mensaje. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 12. Aquí está hablando. ¿Cuántos conocemos al rey David? Amén. Amén. Todos conocemos al rey David, ¿verdad? Amén. Hombre que Dios levantó, que Dios escogió, Dios separó, que Dios lo amó. Hombre que Israel recuerda hasta el día de hoy. David es un ejemplo tan profundo en la Biblia. David, antes de morir, inclusive recibe una promesa del mismo Padre. Le dice, nunca faltará un varón que se siente en trono, porque de tu linaje, estamos hablando de sangre, tu linaje, siendo que Cristo era Hijo de Dios, de tu linaje va a venir el que va a gobernar para siempre. Por eso inclusive encontramos a un, ¿cómo se llama? No Nicodemo, Bartimeo, que cuando recibe su milagro, Jesús, después de ignorarlo tantas veces, le hizo caso. ¿Por qué?
porque dijo, tanta gente no sabe quién soy yo, y ese sigo diciendo, Jesús, hijo de David. ¿Quién es ese que sabe dónde vengo yo? Se volteó y le dice, ¿qué quiere? Quiero ver. Vamos allá. David, para que entendamos que no hay, por muy hombre de Dios que hay, el único que vino en esta tierra en carne y no pecó, y por eso también por eso le damos gloria, honra, alabanza, es Jesucristo, el Hijo de Dios. De ahí usted puede leer el resumen de todos cometieron errores. Entonces no mire a los pastores en ningún país que sean querubines, que ya tienen alas y que nunca usted los va a ver que van a hacer un error, porque no es así. Vamos a respetarlo y orar por ellos, pero no son perfectos. Y David tampoco lo es. Y voy a entrar en la severidad de un error y lo voy a llevar a lo más alto, hasta donde lo que yo vi. David hubo un tiempo, dice que hubo un tiempo donde los reyes iban a la guerra, solían ir a la guerra, pero David le pegó pereza. Y voy a decir por qué creo que le pegó pereza, porque dice que él envió a Joab, su general, y que una tarde él, cuando ya dice estaba atardeciendo, se levantó de su lecho, o sea, durmió hasta las 1, 2, 3 de la tarde. Y cuando se va paseando por el palacio, dice por el alcoba, no sé cómo que está escrito ahí, pero lo puede leer usted después. Por ahí así dice. Dice que él, caminando, ve a una mujer en su casa, en el patio de su casa, o sea, el patio de la casa de la mujer, no el patio de la casa de David, que se estaba bañando. Y dice que le llamó la atención. Léalo, hermano, está ahí en el libro. Y la manda a llamar. ¿Quién es esa? Entonces le dijeron, oh, esa es Betseba. Así está correcto el nombre. Mujer de Urías, uno de los soldados fieles del ejército de David. Dice que la manda a llamar y se duerme con ella. Que tenemos niños aquí. Duerme con ella. O sea, adultera. No solamente eso, pasan los meses y ella le manda una carta por medio de mensajero diciéndole, estoy embarazada. Estamos ahí mismo, puede leerlo en 2 Samuel. Cuando David lee la carta y dice, ¿ahora qué hago? Se le ocurre una idea, manda a llamar a Urías. Léalo ahí, hermano. Y lo manda a llamar, come con él, le dice, mira, pasó la tarde con él y dice, vete a tu casa, para ver si se iba Urías a su casa y dormía con su esposa. Y decía, bueno, pues es hijo de Urías. Pero Urías duerme en la puerta del palacio, dice la Biblia. Y después los soldados le dicen a David, Urías no fue para su casa. Y lo manda a llamar, Urías, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste a tu casa? Mira lo que le dice Urías. Urías le dice, ¿cómo yo me voy a dormir a mi casa, comer de lo más bien, un banquete, un pernil? Dormí con mi mujer cuando los soldados allá en la guerra están durmiendo en tienda. Era para que David recapacitara en ese momento. Dice, qué hombre más íntegro. Pero no, dice que le dice, quédate conmigo un par de días. Se quedó con él como 2, 3 días. Y dice que le dio vino. Seguramente Urías nunca tomó vino. Con 2 o 3 copas el hombre se emborrachó. Lo embriagó, dice la Biblia. Dice, vete a tu casa ahora. Ni borracho se fue para su casa. Urías no fue para su casa, le dice el mensajero. Durmió en la puerta. Lo manda a llamar a David. ¿Qué pasó? ¿Por qué usted no fue para su casa? Ya te dije, rey. Yo no voy a dormir a mi casa. Es injusto. Todos mis compañeros ya pasando guerra, sudándole, y yo lo más bien y durmiendo. No puedo. Ahí David va a cometer el segundo gravísimo error. Escribe una carta para Joab. Prácticamente, él mandó una carta planificando un homicidio. Pongan a Urías en el frente de batalla, que lo hieran y lo maten. Y Urías va con su propia mano, con su propia sentencia de muerte. Y no lo sabía. Después Joab le manda una carta, Urías murió. Perfecto, todo bien. Él dijo, ya, incurrí mi pecado. No, Señor. Capítulo 12 viene el profeta Natán. Y le dice, tal vez está Natán en su casa orando,
Y le dice Dios: Natán, levántate. Sí, Señor, dime. Ve ante David. Le va a decir esto y esto y esto. Se va Natán. Tal vez Natán no sabe nada todavía, pero va. Y está el rey David en él, sentado en el palacio, y le dice: Rey, con permiso, adelante Natán. Rey, tengo un caso. Dígame, mi señor. Un hombre rico tenía muchas ovejas, un pobre tenía una sola, que había criado como su propia hija entre su casa, la verdad. La cuestión es lo siguiente, rey. Ese hombre rico tuvo una visita, pero en vez de matar una de las muchas ovejas que él tenía, agarró la única que tenía ese hombre pobre, la mata, la cocina y se la prepara a esa visita que él tenía. Lea la Biblia, léala. Dice que cuando David escucha eso, yo sé si él estaba sentado, pero dice, y se encendió el furor de David. Si me miran a mí, estresarme así porque para tratar de inspirarme en la historia. Amén. Si alguna vez usted se ha visto un espejo cuando usted se enoja de verdad, ¿sabe cómo se le arruga la ceja a uno y no se pone con la vista? Dice la Biblia que así se encendió. Dice en gran, no dice poquito, o sea, se enojó de verdad. Como dirían los dominicanos por ahí, le agarró un pique. Se enojó, se iró. Y mire lo que dice después. Vive Jehová, que el tal que hizo eso es digno de muerte. O sea, debe de morir. Parábola. Él no entendía hasta que Natán le dijo: juzgaste bien, rey. Felicitaciones. Te tengo una noticia. Ese hombre eres tú. Parábola interpretada. ¿Sabe qué fue el problema de hoy? Primero adultera. Si leemos Levítico y Deuteronomio 22, 22 al 24, Levítico 20, 10, adulteró, debería de haber muerto. Si vemos el homicidio, debería de haber muerto. Y ahora, para culminar el error, David está en el trono y se le presenta un caso y él está juzgando por fuera algo que él mismo hizo. Si él hubiera pensado un poquito en su condición y la inmoralidad de él, de haber derramado sangre, él hubiera dicho: yo no puedo juzgar ese caso, voy a traer a mi consejo al juzgado. Yo no quiero juzgar. Pero él dice que se enoja y juzga para afuera. El tal que hizo eso tiene que morir, juzgando para afuera algo que él mismo cometió. Hasta aquí el estudio. Vamos a entrar al mensaje. Yo me quedé impactado cuando Natán más adelante le dice, le da, Dios mío, que me ayude. Está cerrando la garganta mismo. Más adelante, Natán le dice a David: por cuando hiciste esto, vas a hacer esto, la espada, empieza a darle las consecuencias de su pecado. Pero entiende una cosa, hermano. Él como rey es la máxima autoridad, y una vez que el rey, palabra de él, da sentencia, no hay vuelta atrás. Y David se juzgó solito, no fue Dios, él solito. Dice: ese hombre merece la muerte. Cuando Natán le dice, empieza a dar las consecuencias de su pecado, llega a un punto donde yo me impacto, porque le dice: no morirás, Jehová ha remitido tu pecado. ¡Bum! Bomba atómica para mí. Él mismo, él debería, si usted me pregunta a mí por Biblia, él debería de haber muerto. Ahora le pregunto, ¿por qué no murió? Solo tengo una respuesta. Aleluya. Misericordia de Dios. Amén. Una sola respuesta: misericordia de Dios. Yo me pregunto, ¿en qué momento remitió Jehová el pecado? Si el hombre, aun cuando fue a ayunar, dice que en 7 días ni volvió a ver a su soldado, a su consejo,
Porque él dice que cuando estaba orando por el niño, porque no del juzgamiento que Natán le dio. Ese hijo que nació de ese adulterio morirá irremisiblemente. Y ahí nomásito él se echa en ayuno 7 días, ni se levantó, en el piso tirado. Él no estaba orando por él estaba orando por el niño. Léalo clarito y lo va a ver. ¿En qué momento fue que se confiesa David? Cuando viene Natán, lo único que le dijo fue: he pecado contra Jehová. Pero yo digo, ¿dónde está el arrepentimiento de David? Y cuando contesté la pregunta de que él quedó vivo por misericordia, ahí usted y yo tenemos que entender que hay un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente. Dios va más allá del tiempo, escudriña y ve los corazones. Dios vio a un David que en 2 ocasiones Dios le dio la mano ahí, cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, cuando el que estaban persiguiendo para matarlo era él. Dios le entregó a Saúl 2 veces. ¿Sabe qué hizo David? Estaba dormido Saúl, le corta un pedazo del vestido, se sale de la cueva y le dice: Saúl, ¿por qué usted me persigue? Yo no tengo nada contra usted. Mire, un pedazo de su ropa. Yo lo podía haber matado a usted, pero para que vea que yo no tengo nada contra usted. Nunca levantaré mi mano contra el ungido de Dios. Pero no basta allí. La misericordia de Dios. Y como no pude ver en el tiempo dónde está, que Dios vio, pero claro, yo sé que Dios ve los corazones. Diga: Señor, ilumina, dame otro ejemplo. Ahí entonces voy a hablar, eso fue en el Antiguo Testamento y voy a terminar ahora. Pedro. Ahí sí le puedo ilustrar dónde está la misericordia de Dios. Así como con David, se la voy a ilustrar ahora con Pedro. Cuando usted lee, hermano, esto sí lo apunté a ustedes, porque la memoria hoy con esta cabeza. En Lucas capítulo 22, del versículo 31 al 34. Dios usa lo que hoy conocemos como don de profecía. Algo que no ha acontecido, pero téngalo por seguro que cuando viene la boca de Dios va a pasar. No hay vuelta para atrás. Y Dios le dice a Pedro, le dice, entre los versículos le dice, Pedro le dice: yo estoy dispuesto a ir no solamente a la cárcel, sino aún a la muerte por amor a ti. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, de verdad te digo que antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces ya. Y uno dice: negar. Así como Levítico decía que el que adulteraba tenía que morir. Yo leo en 2 Timoteo, capítulo 2, 11 y 13, que la palabra dice clarito. Dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Dice: si fuéramos infieles, Él será fiel. Pero el único versículo que habla opuesto dice: si le negaremos, Él también nos negará. Luego en Mateo también lo dice más claro. Mateo 10, versículo 33. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre en los cielos. Según esos versículos, para mí Pedro se colgó. Para mí. Pero eso es como juzgan los hombres. Cuando yo busqué los 3 ejemplos de cómo él la injustamente juzgando, le voy a preguntar a Karina, porque yo sé que Karina es más el razonamiento es mucho más rápido que el mío. Si yo busco 3 ejemplos de cómo juzgar incorrectamente, yo maquinando mi estudio, ¿cuál era el siguiente paso que yo iba a hacer? Yo iba a buscar 3 ejemplos de cómo primero eran juzgando incorrectamente. Los otros ejemplos serían, según yo, juzgando correctamente. Allí fue donde vino la bomba atómica. ¿Cómo yo voy a enseñar cómo un hombre va a juzgar correctamente a otro hombre? ¿Quién es primero? ¿Dios o los hombres? Dios. Primero Dios. ¿Quién le puede enseñar al hombre cómo hacer bien las cosas? Dios.
Entonces, por eso di los ejemplos y voy a volver para atrás. Ya vengo con Pedro. El Señor llevó a esos fariseos a que se juzgaran a sí mismos y se dieron la vuelta. Ahora queda la mujer sola y mire cómo es que Dios juzga. Dios le dice: mujer, voltea a ver a ella, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno hay. Ella dijo: ninguno, Señor. Ellos no te condenaron, yo tampoco. No le preguntó por qué hiciste eso, con cuántos hombres hiciste eso, dame el resumen de tu vida de pecado. No le preguntó más nada. Le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Se fueron todos. Ellos no te acusaron, yo tampoco. Vete en paz, no peques más. Más nada. Ahí yo voy a conjeturar, ahí yo miro la historia, no la puedo probar, pero si me dan tiempo después en otro, porque sé que ahorita no tengo tiempo. Dios me dio como una película. Dios me dio una película. Literalmente vi como una película. Si usted lee, y lo voy a dar aquí rápido para que lo lleve en su casa y lo lea. Mateo 26:6, Marcos 14:3, Juan 12:1 en adelante. Está hablando de María, la hermana de Lázaro, que unge a Jesucristo con los pies y la cabeza con un perfume de nardo puro, día antes de su sepultamiento. Mateos y Marcos al principio dicen una mujer, Juan dice María, la hermana de Lázaro. Al comienzo Mateo y Marcos dicen en casa de Simón el leproso en Betania. Luego en Juan dice Jesús estaba en Betania, en la casa de Lázaro, de Marta y María. Se entiende que Simón el leproso era seguramente el padre de Marta, Lázaro y María. Luego algunos dicen que era un perfume caro. Luego en Juan aclara más y dice era un perfume, y Juan aclara aún más y dice es una libra de nardo puro. En el Evangelio de Mateo y Marcos dicen que uno de los apóstoles, o los apóstoles según Mateo, se había enojado porque dijeron: qué desperdicio, esto es muy caro, hubiera sido vendido a los pobres. Juan explica más específicamente, el capítulo 12 dice que no eran uno o los apóstoles, dice, y uno de los apóstoles, Judas Iscariote, el que le iba a negar, fue el que dijo: qué desperdicio, esto hubiera sido vendido por 300 dinaros y dado a los pobres. Y Juan, como ya sabía el asunto, nos aclara y dice: mas esto decía no porque se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón y extraía de la bolsa, o sea, de las ofrendas. Al ver al tesorero. Y luego hablan, los tres concuerdan, que esa María, esa mujer que ungió a Jesús, pies y cabeza, con el nardo, especifica el perfume, dice que era ungiéndolo para su sepultura, o sea, día antes de Cristo ir a la crucifixión. Cuando leemos el pasaje de este fariseo con esa mujer que entró, dice Simón el fariseo, no dice Simón el leproso y no dice Betania. No dice el día antes de la crucifixión y sepultura de Cristo. Estamos hablando que yo vi, no lo puedo comprobar, pero es una conjecturación, no me dice Junior está inventando, agregándole a la Biblia. Si le parece, lo toma, si no, descártelo. Cuando le dice mujer, ¿dónde están los que te juzgan? Ninguno. Yo tampoco. Vete a tu casa. Así como todos los fariseos se fueron, esa mujer se fue. No dice el nombre, dice esa mujer, una mujer adulta. Se fue. Jesús no le dijo: tus pecados son perdonados. Le dice: yo tampoco te condeno, o sea, no te condeno. Vete, no peques más. Pero Jesús está en casa de este fariseo, Simón, y de repente entra una mujer. En los otros pasajes donde María unge a Jesús con el nardo puro, yo entendí que lo ungió porque Lázaro, su hermano, tenía 4 días de muerto y Jesús lo resucitó. En agradecimiento ella lo derramó y enjuagó. No dice que lloró, como en el caso de este. Aquí hay una mujer que entra en la casa de Simón llorando. Y me pregunta: ¿por qué?
¿Qué hizo el Señor por ella? Que ella entró llorando, como en agradecimiento, llorando, besando los pies, enjugándolo con el perfume. Ahí no dice que era nardo, solamente dice un alabastro del perfume. Yo vi literalmente que el Señor le dice: vete, mujer, yo no te condeno, ellos tampoco te condenaron, yo tampoco, vete para tu casa, en paz, no peques más. Pero ella quedó tan impactada que ella llegó a la casa y buscó, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque ella era una mujer muerta. Si esa gente no han llevado a esa mujer delante de Jesús y la llevan al Sanedrín, era una mujer muerta. Jesús le acaba de perdonar la vida. Y ella va y agarra el alabastro, y cuando se entera que Jesús está en casa de Simón el fariseo, ella no pidió permiso para entrar. Ella entró y no fue permiso, entró a los pies directamente llorando. Y luego el Señor especifica por qué lloraba. Ella había experimentado la misericordia. Y cuando uno experimenta esa misericordia, cuando le dicen a uno: yo no te juzgo, cuando le dicen: yo no te condeno, ¿cómo no derretirse uno cuando uno sabe que uno viene con una vida que eso mismo es lo que uno merecía, piedra? Y el Señor le dice: ellos no te condenaron, yo tampoco. Aleluya. Y ella se derrite delante de los pies de él. Y ahora hace el trabajo final, cuando le dijo a Simón. Si usted compara 500 denarios, cuando le dice a Simón la parábola: Simón, te tengo que decir una cosa. Habían dos acreedores. Un acreedor que tenía 2 deudores. El uno le debía 500, el otro 50. Y a los dos les perdonó la deuda. O sea, yo le perdono a Simón y le perdono a ella. Pero quiero que sepa, Simón, una diferencia entre perdonarte a ti, perdonarla a ella, entre lo que tú sientes por mí y lo que ahora siente ella por mí. Por cuanto ella más se le perdonó, más ella me ama. Aleluya. Amén. Amén. Y al final, ¿sabe cómo concluye ese pasaje? Mujer, ve en paz. Tus pecados te son perdonados. Amén. Primero no la condenó. Y cuando regresó, humillada, llorando, recibió el perdón de sus pecados. Amén. Amén. Y como no pude encontrar nada en David, por eso lo estoy llevando a Pedro. Cuando el Señor le dice que antes de que el gallo cante 2 veces, 3 veces me va a negar, es una profecía muy fea que le digan a uno. Pero lea la Biblia. Lucas 22, 31, 34. Antes de eso, el Señor le dice lo siguiente: Pedro, Satanás ha pedido para zarandear, no sé si tu vida, tu alma, como a trigo. Pero yo, hablando Jesús, ya pedí al Padre para que no te falte la fe. Dios ya sabía que David iba a caer en pecado. Dios ya sabía que Pedro le iba a negar 3 veces, y según la palabra, el que le niegue delante de los hombres, Dios lo negaría delante del Padre. Pero el Señor oró por él y le dijo: yo ya pedí al Padre por ti, para que no te falte la fe. Y le dice lo siguiente: y cuando vuelvas en sí, Pedro, ¿cuál es la palabra que usa? Confirma a tus hermanos. Cuando vuelvas en sí, confirma a tus hermanos. Pedro lo nega 3 veces. Jesús resucitado espera que él termine de comer. La primera pregunta yo le dije a Eddie que se le iba a dar. Juan creo que 21:15. ¿Sabe cómo le pregunta la primera vez el Señor a Pedro que si lo amaba? Si te lo leo. Le dice: Pedro, ¿tú me amas más que todo esto? No fue fácil, no fue suavecito. Le dice: ¿tú me amas más que todo esto? Pero le dice: Señor, tú sabes que te amo. Pareciera que ahí el Señor borró
la primera negación. Al que mucho ama, Aunque mucho se le perdona, mucho ama. mucho ama, mucho se le perdonará. Porque en alguna vez tienes que contestar, tú me amas, yo te amo. Amor. Segunda vez, Pedro dijo de Simón, tú me amas. Señor, tú sabes que yo te amo. Entre pecado y amor, vence el amor. La tercera vez, ahí desbarató a Pedro. Y le pregunto una tercera vez, Pedro, hijo de Simón, ¿tú me amas? Ahí dice que él se entristeció, como sabiendo y diciendo, Señor, yo te fallé, yo te negué, yo me equivoqué, pero tú sabes que dentro de mí yo te amo. Apacienta mis ovejas. No le dijo, confiésate y te digo perdón. No. Solo respondió, sí, tú sabes que te amo. Perfecto. Vaya pastor en la iglesia, Pedro. ¿Confirmó o no confirmó a sus hermanos, Pedro? Cualquiera le podría decir a Pedro, ¿qué es tu líder ni qué nada? Si tú no fuiste el primero que corriste, que negaste, cuando dijeron hasta tu boca te deleita, tú hablas igual que ellos. Ahora Pedro dice, no importa, que me quiten la vida, que me crucifiquen papado. Primero obedecer a Dios que a los hombres. Amén. Cuando salió de latigarlo, 40 menos 1, dice que el igual iban contentos, gozosos de que fueran castigados por amor al Evangelio. Confirmó. Si usted me pregunta a mí, ¿qué vio Dios en Pedro? Justamente lo que le preguntó. Eso fue todo lo que le interesó. Pedro, veamos. Sí, Señor, yo te amo. Apacienta, mi hijo. Yo no puedo enmarcar, ya terminé. Yo no puedo embarcar ahora, hermano, un versículo que diga que si uno lo niega, Él nos negará. Está allí, no lo puedo borrar, está escrito así, literalmente está escrito. El que me niegue ante los hombres, yo negaré ante del Padre. Yo veo a un Pedro haciendo eso. De aquí en adelante, hermano, yo el hermano yo no puedo enmarcar el amor y la misericordia de Dios en un padre. No puedo. No sé dónde comienza, no sé dónde termina. Pero doy gracias a Dios que tengo un Dios de eso. ¿Por qué? Sea que sea una mujer pecadora que es la primera vez que viene a los caminos, sea que sea un David que ya está levantado por Dios en el trono, un hombre amado y peca de esa manera. Yo le veo la magnitud en la que él pecó, adulteró, homicidio, y todavía juzgando lo que él mismo hizo. Y Dios le dice, pecado ha sido remitido. Y aún Pedro, que Dios no ve, si Dios dijo, yo juro que no lo conozco, nunca lo he visto. Dios no le dice, Pedro, estaba feo como me negaste. Nada. No le dijo nada. Solamente le vino a preguntar para que Pedro pudiera redimir lo que hizo. Porque Pedro, después que le entregó a la Biblia, dice que él se fue a llorar amargamente. Él no se fue contento, se fue a llorar amargamente. ¿Qué puede hacer uno, hermano? Si usted en la iglesia tiene 20, 30 años y de repente cometió un pecadazo, uno quiere salir huyendo, ¿sabes? Uno dice, ¿cómo yo me voy a tocar, a cantar, a predicar? Y después dice, ¿tú me amas? A veces uno no dice así, a veces uno dice, pues yo quiero amarte. Enséñame a amarte. Dame un corazón que te ame. Se dice que el Espíritu de Dios, el amor de Dios es derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos es dado. Uno dice, derrama eso en mí, Señor. No puedo embarcar un cuadro el amor y la misericordia de Dios. Amén.
Voy a explicar de dónde nació todo este asunto. Y si se gozaron hoy, se van a gozar más también en la próxima. Amén. Antes de terminar, vamos a ponernos de pie. Su amor y su misericordia En mi vida siempre ha sido real. Tantas veces, Señor, yo te he fallado, pero no me has dejado, siempre conmigo estás. Tu amor y tu misericordia en mi vida siempre ha sido real. Tantas veces, Señor, yo te he fallado, pero no me has dejado, siempre conmigo estás. Valiosas cosas tú me has dado, que no podría enumerar, pero hay dos que nunca mi alma nunca podría olvidar. Tu amor y tu misericordia, mi vida. Es su amor y su misericordia, hermano. Es su amor y su misericordia. Tantas veces yo te he fallado. Tu amor y tu misericordia. Tantas veces, Señor, yo te he fallado, pero no me has dejado, conmigo estás. Tu amor y tu misericordia. Aleluya. Dice la Biblia que después de los 7 días, David se levantó, entró al templo y dice que adoró. ¿Cómo no adorarlo, hermano? ¿Cómo no adorarlo? Aleluya. Es que tú y nos éramos de la gloria de Dios y Él nos ha venido a reconciliar. Bendito sea el amor y la misericordia de Dios. Aleluya. Bendito sea el amor y la misericordia de Dios. Gloria a su nombre. Tantas veces yo le he fallado, no me has dejado, siempre conmigo tú estás.